Hola. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Pablo Sirven, soy secretario de redacción del diario La Nación. Y bueno, para mí es un honor, un placer recibir a un compañero, un gran amigo de muchísimos años, batallas, cierres. Quizás una de las firmas más versátiles de La Nación, ¿no? Gran periodista, inmenso escritor, exitoso y también conductor de radio, muy escuchado. Así que la idea es hablar de periodismo, hablar de política. Y lo primero que te quería preguntar es esta controversia que hay entre dos periodismos, ¿no? O por lo menos que se le endilgan el adjetivo de uno que blinda, el blindaje mediático, que se dice desde la izquierda, desde el kirchnerismo, y por el otro lado el alarmismo, ¿no? Es decir, todo está mal, todo es un apocalipsis. ¿Cuál es la verdad Bueno, entre los... es curioso lo que se dice. El periodismo profesional durante este año produjo uno de los mayores investigaciones, quizás el Watergate argentino, el Lavallato argentino, que fue el tema de los cuadernos. Lo hizo un equipo del diario La Nación, eh, Diego Cabot. El escándalo de los Panama Papers lo llevó a cabo Hugo Alconadamón, otro periodista del diario La Nación. Eh, sí se vio en el periodismo todo lo contrario, un petardismo bastante lamentable en un momento delicado, o sea, durante los 5 meses que tuvimos de corrida cambiaria. Este será recordado como el año en que casi volamos en pedazos en la Argentina, ¿no? Que casi volamos en pedazos. Y hubo en esos 5 meses eh, demostraciones de un cierto periodismo irresponsable, que tiraba nafta al fuego, que decía cualquier cosa, que hacía panelismo barato en la televisión, que vendía apocalipsis. ¿eh? Eh, Hay una cosa curiosa, y es que muchos periodistas dan charlas a los empresarios, les venden siempre apocalipsis, les venden profecías que luego no se cumplen, eh, y luego salen un poco a justificar ese tipo de operación. Aquí no hay un blindaje, como dice el kirchnerismo, al gobierno. Lo que hay, sí, me parece a mí, es claramente algunos pecados dentro del periodismo. Primero, cuando yo entré al periodismo tenía, todos más o menos en la misma época, ninguno de nosotros pensaba ni tener dinero, ni hacerse rico, ni hacerse famoso. Era parte de la bohemia y parte de lo que significaba ser escritor, una especie de continuación, ¿no? Luego esto cambió en los 90 y hoy tenemos un sistema periodístico muy poderoso y muy pendiente del dinero, muy pendiente de la fama, muy pendiente de todo eso, Ahí ¿no? habría un poco, digo, viene bien la nota porque acabas de reeditar en una edición enriquecida El hombre que se inventó a sí mismo, Bernardo Neustadt, ¿no? Un poco que sería como el paradigma, el arquetipo del periodista barra empresario, que después dio lugar a muchos, incluso de sus propios discípulos. Pero después se agregó el tema de la pauta oficial Ujú. como muy necesaria para sostener muchos medios y periodistas que, claro, cuando llegó el gobierno en diciembre de 2015 se cayeron a pedazos. Primero porque no solamente el gobierno bajó dramáticamente la pauta, sino porque muchos de esos empresarios, entre comillas, que nada tenían que ver con, por ejemplo, con Neustadt y otros que se profesionalizaron en sus empresas, salieron corriendo, ¿no? Y, Sí. por ejemplo, Spolsky, para poner su nombre. ¿Y eso cómo te parece que afectó o metió más patología, digamos, en un ambiente que ya estaba muy jorobado? El mundo del periodismo político está totalmente sobredimensionado en la Argentina, totalmente sobredimensionado. Hay 5.000 periodistas políticos en la Argentina trabajando en cables de todo tipo, en radios, que no están solventadas. En el caso del kirchnerismo era muy fácil porque los que no eran enemigos iban y cobraban, y algunos de los que fueron críticos del kirchnerismo se presentaron ante el gobierno de Cambiemos a exigir una suerte de indemnización por lo que ellos habían hecho. No, Hay no se la resentimiento. dieron, Sí. eso creó un resentimiento Eso te iba a preguntar, si hay en algunos resentimiento. periodistas, sí, sí.
Y este es uno de los aspectos, me parece, Perdóname, más y ese criticables, ¿no? resentimiento no es solamente del lado de lo que podían ser gente de prensa que simpatizaba o estaba cerca del kirchnerismo, de la izquierda, sino No, incluso no, no. de... ¿A Todo qué lo te referís? contrario. Sí, sí, me refiero a periodistas que estuvieron contra el kirchnerismo y que fueron a querer cobrar en la Casa Rosada su dinero. Cuando no se lo dieron, se sintieron resentidos, Cuando vos digamos, ¿no? decís Y querer dueños de, cobrar, y dueños de medios también cuando lo vos fueron. decís querer cobrar, ¿es una metáfora, un eufemismo? Una pauta oficial importante, gruesa, ¿eh? Y se sintieron muy decepcionados de que eso no ocurriera. Esto es bastante lamentable, pero digo, no es de lo peor, hay otras cosas peores, por ejemplo, su superficialidad absoluta, la idea de que el periodismo reporta y piensa en el puro presente, ¿no? En el puro presente. Eso es una gran deficiencia, me parece, del periodismo moderno, la idea de que lo que ocurre en el presente es derivado de algunas cosas que ocurrieron hace unos pocos años y nada más. Cuando, digamos, Falta contexto, decís vos. sí, yo creo que hay una falta de formación en ese sentido, ¿no? Creo que la historia política argentina explica muy bien qué es lo que pasó estos años, qué es lo que está sucediendo hoy y qué es lo que puede suceder en el futuro. Lo que pasa es que la historia política la leen pocos, ¿no? Pero digo, todo lo que hace Cristina Kirchner, su grupo, no lo que dice que va a hacer, sino lo que verdaderamente hace, lo que hizo, no está enmarcado en cuestiones hormonales, cuestiones de decisión pragmática de momento. Está enmarcado en cuestiones ideológicas, así que la palabra ideología no tiene buena prensa, porque se prefiere el pragmatismo a la ideología, puede estar bien, pero digo, el modo de ver la Argentina es un modo de ver que está en los libros de historia. No digo que todo lo que pasa en el presente está en el pasado, pero sí hay mucho de eso. Hay que tomarse el trabajo de simplemente leerlo. Me parece que el periodismo no lo hace, entonces es un inmenso océano con 10 centímetros de profundidad. Hace unos días, charlando con Isela Costantini, la primera presidenta de Aerolíneas Argentinas, le preguntaba a propósito de todos los problemas que está teniendo hoy mismo, ¿no? Que no hay operaciones por el paro de los trabajadores de Aerolíneas Argentinas, le preguntaba cómo veía la empresa y me dice, yo no puedo, podría ser una respuesta diplomática para no hablarlo, pero en parte tenía razón, me hizo pensar, porque dice, no cuento con la información que tenía cuando estaba adentro, ¿no? Es decir que los periodistas siempre estamos afuera de donde se cocina, para bien o para mal, la información. Tenemos que asomarnos por una ventana. Muchas veces, por cierto, este gobierno, comparado con el anterior, es mucho más de puertas abiertas. Se puede charlar tanto en on o en off, ¿no? Pero sigue habiendo, especialmente en el área de columna política, muchas veces el tema de la bola de cristal, ¿no? Va a pasar esto, va a ir preso tal, va a ganar tal, ¿no? ¿Por qué sucede esa adivinanza que después, como vos decís, es como el horóscopo, ¿no? No se verifica en la realidad. No. Creo que profetizar ha sido un buen negocio durante muchos años, que no ha tenido mayores consecuencias, ¿no? Pero esto no solo han caído los periodistas, también los politólogos han profetizado cosas que fueron disparates, economistas principalmente, ¿no? Hay un libro negro de lo que los economistas creían que iba a pasar y lo que finalmente pasó. Me parece que hay que entender un poco a la Argentina. Y la Argentina no se entiende viendo a Marcos Peña lo que dijo esta mañana o lo que dijo ayer Cristina Kirchner. La Argentina, por ejemplo, hay algunos que dicen ¿por qué existe la grieta? Yo creo que la grieta existe y sobrevive y va a seguir viviendo porque la grieta tiene, más allá de sus aspectos violentos y patológicos, tiene algo legítimo, tiene algo genuino. Se discute desde 1810 dos proyectos en Argentina, no 3 o 4, dos proyectos en Argentina. Así como se habla de las dos Españas,
se puede hablar claramente de las dos Argentinas. Una Argentina que cree en vivir con lo nuestro, que cree en el Estado, que tiene una mirada conspirativa sobre el mundo en términos generales, y una Argentina más cosmopolita, que cree más en las instituciones, etc. Estas dos Argentinas vivieron en guerra durante el siglo XIX, luego vivieron distintos momentos en el siglo XX. Creo que una de ellas triunfó claramente en el siglo XIX. Se podría decir que Sarmiento fue el gran escritor de conciencias del siglo XIX, y creo que la otra Argentina triunfó en el siglo XX, y creo que el gran escritor de conciencias fue Perón. Fue Perón, que escribió básicamente el reglamento, inclinó la cancha, construyó el lugar en donde se mueven aún hoy los argentinos, ¿no? Hay un proceso de colonización del peronismo hacia toda la clase política, hacia el periodismo y hacia la economía argentina. Y vos fíjate que la ultraortodoxia que corre por derecha a Macri, que se siente muy decepcionado por Macri desde el día 1, que quería un shock tremendo del día 1, y como no lo hizo, ya empezó a estar mal. En el fondo también añora una forma de peronismo, añora un Menem. Añorar un Menem, es decir, hay una cultura menemista, incluso en la ortodoxia económica, el cual te muestra hasta dónde llegó la colonización cultural del peronismo. Yo creo que uno de los grandes desafíos quizás de un articulista, ¿no?, como soy yo, es levantarse contra esos supuestos que han hecho una enorme pedagogía y un enorme daño, porque finalmente grandes problemas que tiene la Argentina, estructurales, verdaderos, de fondo, sobrevienen de ese modo de pensar. ¿Por qué te parece que no se ayorna el peronismo? Vos hace poco, en una de tus columnas dominicales, precisamente traías a colación que el discurso, la palabra, en ese momento tan perspicaz, tan agudo, tan filoso, de Arturo Jauretche, ¿no? Un tipo de la política, pero también un colega, porque era periodista, su manual de sonceras argentinas y tantos otros, pero ese vocablo, ¿no? Él murió creo que en el año 74, sigue, está extrapolado al siglo XXI, que es un mundo completamente distinto, ¿no? Si él se despertara, tendría una sorpresa. Primero, ver que el mundo que conoció ya no existe, y la segunda es que vería que su discurso tiene plena vigencia en el peronismo. Ese es un discurso que le armaron a Perón en el 66, 65, 66. O sea, 50 años ahora. Claro, que ha sido muy exitoso, que ha construido el setentismo, que luego ha penetrado en otras áreas, por ejemplo el radicalismo también, ¿no? ¿Que consiste en qué, digamos, básicamente? Es la idea de sostener que la izquierda es populista, que la izquierda es el socialismo nacional. Es esta idea paranoica de que el FMI siempre es una herramienta de dominación. Yo les digo esto a ustedes, casi ninguno de ustedes cree en esto, pero yo les aseguro que este es el sentido común en la clase media argentina y en la clase media ilustrada argentina y en las facultades, y se los enseñan en las escuelas a sus hijos, con algunas salvedades, ¿no? Entonces, esto cuando se convierte en sentido común, cuando además desde el Estado se institucionaliza, porque se institucionalizó durante 12 años de kirchnerismo, estamos ante un problema grave, que exige, no nos falta educación, no, nos falta una discusión plena, una batalla cultural contra ese modo de pensar, que si nos hubiera traído a un país aproximadamente razonable, estaría bien, pero nos trajo a un país de 30% de pobreza, de enorme pobrismo, de clientelismo, de cultura contra el trabajo, y de una serie de supersticiones económicas, políticas, sociales, que nos han maniatado y que nos impiden avanzar, porque si realmente hubiera tenido una buena performance, ese modo de pensar, no estaríamos discutiéndolo quizás, o estaríamos en todo caso un poco polemizando, pero para mí es el núcleo
del asunto. Pero Luego, Jorge, luego ¿no querés vos esto decir, no estaríamos discutiendo también si las alternativas al peronismo, que no fueron muchas, porque el peronismo es la fuerza que más gobernó en el último cuarto de siglo, ¿no? Pero si las alternativas hubiesen funcionado, si las alternativas funcionaran en tiempo presente, el peronismo se empieza a diluir. El peronismo o se también... convierte en otra cosa, ¿no? Que es lo que aspiramos quienes queremos creer en un bipartidismo, en la construcción de un nuevo bipartidismo, donde haya un partido cosmopolita, un partido moderno o una coalición, Cambiemos, u otra herramienta mejor que Cambiemos, no lo sé, no importa eso, alguien que exprese el país normal, el país ¿En el peronismo de la también? democracia representativa, y un nacionalismo, un centro nacional, diría Pichetto, que se siente a la mesa, que sea institucionalista y con el cual hacer los acuerdos finalmente los acuerdos de la Moncloa. Es decir, Claro, realmente igual... no se puede hacer eso porque lo primero que te enseñan en el peronismo cuando entras, lo digo por conocimiento de causa, es que vos sos la patria, vos sos el movimiento y los demás son la partidocracia, lo demás es los que vienen, los vendepatrias, los que vienen a... Este concepto que parece un concepto tan antiguo que nosotros lo vemos en la... No, es un concepto profundamente arraigado, no solo en los gremios, en las escuelas, en las docencias. Igual sería como muy novedoso que el peronismo se institucionalizara, ¿no? Porque siempre que tuvo esa oportunidad, estoy hablando, por ejemplo, años 51, 52, la posibilidad de que fuera mercante el presidente que siguiera, no fue mercante, fue reforma a la Constitución mediante el propio Perón, ¿no? Cuando fue la posibilidad de que fuera Cafiero, no, la gente votó Menem. Cuando fue la posibilidad de que fuera Bordón y Álvarez, no, tampoco, Menem de vuelta, ¿no? Entonces digo, sería una cosa como muy novedosa que el sucediera. peronismo es como esas mujeres que dicen siempre al canalla, ¿viste? Les gusta el canalla. Bueno, pero ¿qué hacemos frente a esa realidad? Porque esto es así, digamos, ¿no? Lo otro es un poco un pensamiento retórico. Creo que hubo un momento histórico y es cuando Alfonsín, con su enorme influencia, logró que el peronismo se le empezara a aparecer. Creo que si Alfonsín no se le hubiera quemado el país, no se hubiera habido una hiperinflación, el peronismo hubiera tenido que seguir jugando su juego. Y esto es importante que se juegue de a dos, es la única manera posible de que haya un país, que haya políticas de Estado permanentes, que todos no vayamos a los bandazos. Y esto no se trata de izquierdas y derechas, que es lo que no entienden en Europa, tiene una mirada eurocéntrica, sí se entienden entre lo nacional y lo liberal, para decirlo así de un modo muy amplio, el liberalismo en el sentido muy amplio, que llega hasta la socialdemocracia y el liberalismo político me refiero, y el nacionalismo en un sentido también amplio. Puede haber un nacionalismo democrático, aunque a veces parece un oxímoron. Jorge, quedan 3 minutos nomás y te quería preguntar de los pecados del actual gobierno, ¿no? ¿No crees que se desfinanció y debió tomar el toro por las astas al principio? Vos hablabas de Alfonsín. Alfonsín fue muy difícil, con todo el poder militar intacto, a los 3 días tomar la decisión de juzgar a la Junta, ¿no? Mira, siempre le queda al no peronismo la triste tarea de tener que pagar la fiesta. El que paga la fiesta prepara su funeral en la Argentina, en general. Esa fiesta tremenda de 5 años de una hada madrina regalando cosas que no eran sostenibles en el tiempo y un ogro durante 3 años sacándole los regalos a la gente. Esto es lo que se va a jugar el año próximo y por eso es tan inquietante lo que puede suceder. Queda para la historia la idea de si ellos podrían haber hecho un shock económico el primer año. Yo creo que hubieran volado en pedazos. ¿No fue muy voluntarista al desfinanciarse, bajando enseguida las retenciones, salvo la soja, devolviendo la plata a las provincias, la reparación histórica? Bueno, la plata a las provincias se la obligó a hacer la Corte Suprema, ¿no? Claro, pero era 3 provincias y dijo, bueno, le doy a todo. En un momento decís la caja, te quedaste con la caja vacía. Creo que hubo amateurismo político, pero también recordemos que en el mundo, en el votante de Cambiemos también hubo, y en el propio gobierno,
eso que nos caracteriza tanto, que es el pensamiento mágico. Nosotros esto lo resolvemos así, siempre se resuelve así, y no se resuelve así, no se podía resolver de una manera. Este es un gobierno, no tiene la Cámara de Diputados, no tiene la Cámara de Senadores, no tiene, tiene sindicato en contra, tiene lumpenizada la calle con barras bravas, mafias, Gobernadores. etcétera. Tiene gobernadores en contra, la mayoría. Tiene la magistratura ahora en contra, tiene la Corte Suprema en un estado en contra. Entonces es bastante difícil prever cómo podían suceder las cosas. Hay ciertos intelectuales del mundo que están observando la Argentina porque la Argentina les parece un ejemplo del postpopulismo. ¿Qué es el postpopulismo? ¿Cómo se sale, visto desde Europa, cómo se sale de un populismo sin convulsiones, sin muertos, sin incendios? ¿Cómo se sale cuando el neopopulismo, que antes desaparecía porque venía una dictadura militar y también hacía populismo, pero los barría, pero el neopopulismo, el neopopulismo es el que permanece en sus lugares económicos, sociales, jurídicos, institucionales, cómo llevar a cabo una política con esas fuerzas, sacándole a la sociedad las cosas que no podían ser sustentables y sobrevivir al intento. Hay algunos intelectuales, como por ejemplo Harari, Garton Ash y otros, que están siguiendo a ver el proceso argentino porque creen que finalmente ellos van a tener en Europa, después de algunos, en Europa y en Estados Unidos, después de algunos populismos, que adoptar algunas de las formas del postpopulismo. No hay manual para el postpopulismo, pero si lo vemos en los términos en los que lo ven ellos, el asunto, que lo ven con mucha más frialdad que nosotros, y bueno, ahí entendemos las dificultades que hubo en estos 3 años y las dificultades que todavía tendremos. Bueno, muchas gracias, Jorge. Le brindamos un aplauso. Gracias a ustedes.